ser, Dios mío, un pueblo, Señor, un pueblo que sabe adorarte, que sabe bendecirte, que te sabe salvar, mi Dios. Por eso en esta mañana, Señor, que hoy esta palabra corra y se glorifique de manera muy especial en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo diga amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26, Iglesia del Señor. Mateo 26. Lleva por título en la palabra Jesús ora en Getsemaní. Pero qué lindo es en esta mañana, hoy, orar ante su presencia. Entonces, digámosle hoy al Señor, diga mi oración en Getsemaní me da la victoria. ¿Cómo le digo? Mi oración en Getsemaní me da la victoria. Y vamos a entender el porqué en esta mañana hermosa, mañana de cielos abiertos y manifestación de Dios. Vamos a leer la palabra con la bendición Padre, Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Aleluya. Dice así la poderosa palabra. A ver, vamos, el que tenga Biblia, vamos a leer todos unánimes. Mateo 26, versículo 36, Jesús ora en Getsemaní. Bueno, dice la palabra, la leemos con bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús, ¿qué pasó? Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y ¿qué les dijo? Dormí ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A su nombre. Gloria a Dios. Tremendo, ¿cierto? Esta palabra tiene que ver con la resurrección del Señor. Y de pronto más adelante tomamos una parte de lo que fue la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué hoy esta palabra? Porque muchas veces no hemos entendido, y cuando Dios me colocaba ese sentir, comencé a mirar y comencé a indagar. ¿Y Getsemaní qué es? Getsemaní es el lugar de oración, como les decía, para ver la victoria. Pero ¿dónde estaba situado Getsemaní? Estaba situado en el monte de los olivos.
pero significa prensa de aceite. Imagínense, cuando yo decía, ¿por qué prensa de aceite? Dios mío. Y comenzaba como a inquietarme, porque es una expresión fuerte. Era que en ese lugar se tomaban las olivas e iban a esa prensa de aceite. Allí iban a ser trituradas hasta soltar el aceite. A su nombre. Era tanta la presión, así como usted en una prensa echa algo para que sea triturado, sea molido hasta sacar la esencia de aquello. Así fue el Señor Jesucristo en ese momento, cuando llega a ese lugar, llega bajo una presión espiritual, emocional, porque Jesús sabía lo que venía, que era tomar el pecado de la humanidad. A su nombre. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así, bajo presiones? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos angustiados? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que no podemos más? Y Jesús era, la Escritura dice que 100% hombre y 100% Dios. Tenía las dos características, cosas que nosotros no alcanzamos a esas cosas. Pero Jesús en ese momento sabía y él necesitaba orar. Por eso la oración es fuente de poder. Por eso cuando tú y yo estamos en angustia, sí, lloramos, nos afligimos, nos acongojamos, sí, todo esto lo vamos a sentir. Pero el momento es de irnos de rodillas en humillación y decirle: aquí estoy, Señor, a su nombre. Gloria. Pero muchas veces no lo hacemos. A veces renegamos, hermanos amados. Ay, pero ¿por qué todo esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué allí? Y Jesús no renegó allí en ese lugar. ¿Qué hizo? Oró y se humilló siendo el Hijo de Dios. Entonces, esto lo asumió porque él sabía que todo esto lo iba a vivir antes de la crucifixión. A su nombre. Gloria. Por eso nosotros tenemos que entender, y si Jesús padeció todo lo que padeció, nosotros lo vamos a padecer. La diferencia, ¿sabe qué? Que Jesús está con nosotros y nos da la fuerza para levantarnos, para ir más allá. A su nombre. Entonces, esa oración en momentos difíciles, dice la Escritura que en el 37 dice que tomando a Pedro y a Zebedeo. Pero esa oración que hacía el maestro es lo que marca la respuesta. Yo me imagino, pensemos, cuando nosotros hemos visto esa película cristiana, vemos y el corazón se nos pone como pequeño de ver todo lo que le hicieron al Señor. Pero todo eso fue por causa de ti, por causa mía, para que hoy en día estemos aquí dándole gloria, honra y alabanzas a su nombre. Porque si no hubiese sido así, créanme, hermanos amados, que no teníamos esperanza. No podríamos ser salvos, porque nadie podía hacer lo que él hizo. Entonces vemos en el versículo 37 que muchas veces Jesús llegó allí tomando a Pedro y Zebedeo, y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No era para menos, hermanos amados. Usted sabe lo que es sentir esa angustia, y es momento en que nos tenemos que humillar ante Dios. En medio de la angustia, hermano, no importa que usted llore, pero tírese de rodillas, pegue esta frente contra ese piso y dígale: Señor, me siento así angustiado, me siento que no puedo más, me siento aquí, me siento allí, pero Padre, yo soy tu hija, ayúdame en esta angustia. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que lo reconozcamos a Él y que podamos tener la confianza que vamos a Él y que Él nos va a responder, hermanos amados. Entonces podemos entender esa parte, porque ¿saben qué? Pero cuando usted y yo nos humillamos,
Él va a escuchar esa oración. Y Él va a estar ahí pendiente para traernos una respuesta a la necesidad o a lo que estemos pidiendo. A su nombre. Entonces, Él se lleva a estos dos discípulos. Y cuántas veces nosotros en angustia, y que no es malo, buscamos personas que nos ayuden a orar por determinada situación que tenemos. Pero es fuerte cuando comencé a entender que hay momentos que tú puedes estar rodeado de gente de fe que puede orar por ti, pero Dios quiere oír es tu oración en humillación a su nombre. Porque en esa humillación vas a reconocer la grandeza de Dios, pero también Dios va a venir a tu encuentro para responderte y decirte: cuenta conmigo, hijo mío, hija mía, que yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos amados. Por eso este es un tiempo en que la iglesia ya no podemos estar, hermanos, en pelea, en tonterías que no valen la pena. Este es un tiempo de levantarnos. Amemos a nuestro hermano con sus defectos, porque nosotros también los tenemos. Valoremos a ese hermano que Dios nos pone y echemos hacia adelante este barco, porque Jesucristo viene pronto y no viene por el hermano, también viene por ti, porque a la larga los hijos de Dios vamos a ser arrebatados en una vida inseparable. Dios no quiere ver la iglesia en contiendas. Dios no quiere ver una iglesia que se mire el uno con el otro. Dios quiere ver unidad, hermandad y amor, porque a eso nos llamó Dios y ese es su legado que nos dejó. Entonces vemos allí en esa angustia, yo me imagino, imagínate, si una pequeña angustia lo turba, ¿cómo sería aquello? Y yo decía: Dios mío, de verdad que nosotros no hemos quizás valorado ese sacrificio tan grande que hiciste por todos. Entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí. Fíjate tú que allí el Señor comenzó en ese momento de una oración tan profunda. Vemos que en esa angustia comenzó a sudar el Señor, y la palabra dice que su sudor era como gotas de sangre. No eran como gotas de sangre, eran sangre que ya comenzaba a salir de su cuerpo, porque Él sabía todo lo que venía, Él sabía todo lo que estaba, Él sabía todo lo que se iba allí. Pero ¿sabes una cosa, iglesia del Señor? Dios sabía que tú y yo íbamos a padecer muchas cosas. Por eso Él intensifica la oración. Lo que nos está enseñando a nosotros es que cuando usted y yo, no importa la angustia, no importa lo que se venga, no importa lo que se mueva, ¿sabe qué? Usted tiene la autoridad para humillarse y orar, porque la respuesta viene del que hizo los cielos y la tierra. La respuesta viene a tu favor y la angustia no podrá oprimirte en todo este tiempo. A su nombre. Gloria a Dios. Y Jesús sentía que su Padre estaba con él. Pero vemos que el Señor Jesucristo oraba para no tomar la copa. Para no tomar la copa. A su nombre. Entonces, por eso Él le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la copa, esa copa, ¿sabe qué representaba? Representaba el dolor, representaba el sufrimiento espiritual, que tenía que cargar con los pecados de la humanidad entera, que tenía que tomarlos. Y hay copas que tú y yo no queremos tomar,
pero que son necesarios beberlas. Porque aunque no las querramos, aunque no las tomemos, aunque desistamos, al final del tiempo las vamos a tomar, porque esa copa es la que nos va a llevar a un encuentro con el Dios del cielo, bajo humillación, bajo búsqueda, bajo interpretación de su palabra, pero sobre todo bajo la obediencia de Dios Todopoderoso. A su nombre. Apláudele a Dios porque es para Él. ¿Cuántas veces nosotros vivimos tantos momentos, iglesia del Señor, cuando vemos que de pronto los hijos no quieren obedecer, cuando vemos que los hijos no quieren ir más allá, y como padres, como madres nos ponemos tristes porque queremos hijos obedientes, queremos hijos que hagan lo que Dios quiere, queremos hijos que vayan. Pero sabe, iglesia, esa es la copa que no queremos tomar, el precio de pagar, porque duele, porque es algo que no estamos preparados. Jesús tampoco estaba preparado. Por eso el Señor le dijo: Padre, pasa esta copa, pasa. Porque el dolor era muy inmenso, iglesia. Y con nosotros como madres sabemos el dolor que nos causa a veces cuando un hijo se nos desvía del buen camino. Cuando un hijo se nos mete en situaciones que no queremos. Cuando hay veces que nos toca hacer vigilia para esperar que ese hijo llegue y usted no duerme angustiada pidiéndole a Dios que lo guarde, que lo traiga con bien, que se vuelva a Él. Y usted siente paz cuando abre la puerta y lo ve entrar. Y usted dice: gracias Dios porque lo trajiste. Pero también dígale: gracias Dios porque esta será la última salida de este hijo a hacer lo que no debe, porque de aquí en adelante vive Jehová. Hoy te entrego a este hijo para que tú lo moldees, para que tú lo trabajes, para que tú como alfarero haga de él una vasija de honra para la gloria de Dios Todopoderoso. A su nombre. ¿Qué es eso, hermano? Es que nosotros estamos como muy acostumbrados a todo el tiempo a ser muy almáticos y por todo lloramos. ¿O cuántas veces usted no veía aquella novela que hace años, yo no sé cuánto pasó, y se llama que María de la del barrio, y eso lloraba bien y todo el mundo lloraba? ¿Sí o no? Yo me acuerdo de eso, como que estaba pequeña, pero yo me acuerdo de esa novela, medio me acuerdo. Y la otra que era con la mexicana, así que los ricos también yo. Esa novela era muy popular en esa época. Pero mire, que a veces lloramos por tonterías que no valen la pena. Bendito el nombre de Cristo. Y a veces ante la presencia de Dios no queremos derramar una lágrima, no queremos postrarnos, no queremos reconocer que estamos mal y que necesitamos la guía de Dios para vencer en la adversidad. A su nombre. Ese es el asunto, hermanos. Y es lo que Dios quería. Pero lo más hermoso era que Jesús, en esa agonía tan dura, tan fuerte, Él creía que estaba solo, pero ahí estaba su Padre con Él. Y muchas veces nosotros creemos que vivimos situaciones solos, pero ahí está Dios. Lo que pasa es que todo lo que es, que se nos olvida que tenemos un Padre que nos ama, que se nos olvida en ese momento de angustia que tenemos un Padre que nos abraza,
Y que tenemos un Padre que nos dice: hija mía, yo no te he dejado ni te he abandonado. El problema y el asunto aquí es que el enemigo nos turba tan profundamente que caemos en una desesperación, que caemos como en una agonía, en un desosiego, y que creemos que Dios no escucha tu oración. Pero sabes una cosa, es cuando Dios sí está escuchando tu clamor, está viendo tus lágrimas, está viendo allí todo lo que tú estás padeciendo, lo que estás viviendo. Pero Dios quiere dejarte no turbado ni afligido, sino dejar que tu oración fluya más, que entre más allá, que vaya más allá, porque en el momento que tú lo reconoces, Dios dice: está listo para que reciba el milagro del cual le está pidiendo. ¡A su nombre! Y eso, iglesia del Señor. Y luego le dice el Señor, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro, el hombre que se le ha revelado que él era el Cristo, el hombre que Jesús confiaba en él, que vio la transfiguración, pero no podía velar una hora. Porque muchas veces las angustias o los problemas que vivimos nos hacen decaer en la oración. Y si oramos así, rapidito, bueno, pero no descansamos. Y Dios quiere que su pueblo descanse. Por eso hay que velar, hermanos, amados. Hay que orar. ¿Por qué hay que hacer todo esto? Porque las tentaciones están a la orden del día. Porque el enemigo siempre va a querer turbar tu caminar. El enemigo siempre va a poner cosas para que usted crea que Dios no va a cumplir el plan y el propósito por el cual Él te llamó. Porque el enemigo es un enemigo vencido, pero pone mucha turbación en el pueblo de Dios. Y hay pueblo que se deja, digo yo, como engañar, se deja como manipular, más bien, porque en lugar de decir: no, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios creador del cielo, yo tengo un Dios que es mi Dios. No, empezamos a mirar todo lo pasado que no nos sirve para nada. Y comenzamos como a retroceder el cassette hacia atrás. En lugar de decir: si Cristo venció, yo soy un vencedor. ¿Por qué? Porque estamos turbados. ¿Por qué? Porque no estamos orando suficiente. No estamos velando, no estamos buscando el rostro de Dios. Muchas veces en nuestra casa hay tantas cosas que de verdad quitan como ese momento de búsqueda, de orar. Pero Dios quiere que su iglesia permanezca fiel. Dios quiere ver esa fidelidad, y lo que Dios más quiere darte es decirte: tú eres mi hijo, y yo tengo complacencia cuando tú oras y te postras ante mí. A su nombre. Gloria. Por eso, hermanos amados, hay que orar, hay que fortalecernos. Hay que buscar ese rostro precioso. Y dice el 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Es una realidad. El espíritu siempre va a estar alentando a nuestro espíritu. Siempre va a estar ahí diciéndote: levántate, sacúdete, vamos. Vamos a orar, vamos a buscar, vamos a hacer esto. Pero sabes, nuestro espíritu flaquea. Y el alma jala. Porque el alma quiere
que tú no busques de Dios. Entonces comienza ese proceso de lucha, comienza ese proceso allí. Y Dios lo que más anhela en este tiempo es una iglesia firme, que no tenga debilidad, una iglesia que se levante, una iglesia que crea, una iglesia que le busque, una iglesia que diga: a mí no me interesa si mi carne quiere que yo camine para otro lado, pero mi espíritu me dice que tengo que buscar a Dios, porque en Él tengo esperanza, en Él tengo respuesta y en Él tengo la manifestación de su gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Pero la carne siempre te va a decir: hoy juega el Junior, ¿cómo que tú vas a ir a la iglesia hoy? No, mira el Junior. Entonces, si el Junior, y yo, Señor, yo voy otro día, yo voy a verme el partido. Y hay mujeres que pasan lo mismo. Dios le está diciendo: venga a la iglesia, hija, y nos anima. Y a veces cualquier tontería nos detiene, o nos llega una visita preciso en el momento que tú quieres ir para el servicio. Y ahí se te embolató la venida. Y son estrategias del mismo enemigo para evitar, porque de pronto ese es el día que Dios ha determinado darte la respuesta a lo que tú has venido pidiendo por tiempo, a lo que tú has venido diciendo: hoy es el día. Por eso nosotros como iglesia del Señor nos tenemos que levantar, así sea que vengamos con un pie que ya no podamos, no importa, que vengamos con dolor de cabeza, no importa, que vengamos con dolor donde venga el dolor, no importa, voy a la casa de Dios, porque allí en la casa de Dios hay sanidad y hay medicina para mis huesos, en el nombre de Jesús. Su nombre. Eso es lo que pasa, hermanos del Señor. Y luego dice la Escritura: otra vez fue y oró por segunda vez. Ya van 2 veces que el Señor iba y oraba. Oró. Yo me imagino que esa oración diría: ya no tengo fuerzas para seguir. Siento que me derrumbo, siento que no puedo más. Y muchas veces así llegamos a Dios, derrumbados, hermanos, vueltos nada por las circunstancias del mundo, vueltos, como yo digo, Dios mío, más quebrado que un bulto de canela. Bendito el nombre de Cristo. Y llegamos esperanzados, hermanos, porque sabemos que un corazón contrito y humillado Dios no lo va a echar fuera. Sabemos que en un corazón contrito y humillado hay respuesta de Dios, porque no es que Dios quiera tenernos todo el tiempo en ese nivel, pero es necesario, porque es la única forma que entendemos que necesitamos de Dios, que si venimos a la iglesia como estamos, hay una respuesta, que si le buscamos, la manifestación de Dios va a venir, y que si le invocamos, Él nos va a responder en esos tiempos donde creemos que no hay nada, pero dice Dios: yo soy la respuesta. A su nombre. Oh, Santo de Israel. Siento a Dios, Dios está aquí en esta mañana. Hay una presencia fuerte. Gloria a Dios. Pero sabes, esa voluntad hay que someterla a Dios. Y luego dice: Padre mío, o la otra vez por segunda diciendo: Padre mío,
Si no puede pasar de mí esta copa, oye, ¿qué dijo? Que yo hágase tu voluntad. Hágase su voluntad. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Yo tomo la copa de Dios. Yo tomo, Padre, esa copa. Porque soy el único que la puedo beber. Y que puedo afrontar todo lo que viene. Todo lo que se me viene encima. Esa copa representa el juicio divino del sufrimiento y la muerte en la cruz. Por eso cuando Él toma esa copa, dijo: me someto a la voluntad tuya, Padre. ¿Cuántos hoy queremos someternos a la voluntad de Dios? Pero que de verdad estemos sometidos a esa voluntad, hermanos, no a medias. Porque muchas veces decimos: Señor, hágase tu voluntad, y cuando vemos que las cosas se nos ponen, empezamos a llorar y empezamos a decir: Padre, ¿sabes? Porque Jesús le dijo: tú me enviaste a la tierra, tú permitiste que yo naciera, tú permitiste que yo caminara, tú permitiste que yo enseñara, que capacitara y que trajera mi reino a la tierra. Y ya yo lo cumplí, Padre. Ahora necesito, para que la humanidad tenga salvación, tengo que tomar el pecado. Pero en esa copa no solamente era beberla, era experimentar el escarnio público, el azote. Era allí cuando vemos esa película, cómo le daban y le sacaban la carne. Dice Isaías que Él molido fue por nuestras rebeliones. Dice Isaías que Él fue allí desfigurado totalmente. En Él no quedó hermosura, no quedó nada. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Por eso lo hizo, porque es un Dios de amor y sabía que tenía que cumplir todo el mandato de su Padre, el hacer la voluntad para poder darnos hoy por hoy una salvación, porque si no hubiese pasado esto, hoy no tendríamos escapatoria de nada. Pero Dios lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo. Dice que en ese momento, ¿qué pasó? Se llevaba un ángel para fortalecerlo. Y no era fácil, hermanos, porque muchas veces nosotros hay cosas que las vamos a enfrentar y no van a ser fáciles y no nos van a gustar. Y no es porque Dios nos quiera de pronto reprender o castigar, es simplemente porque necesitamos ser formados para ser una criatura conforme a la voluntad de Dios, a la estatura perfecta del Hijo de Dios, y es necesario pasar y padecer. Pero lo interesante aquí y lo glorioso aquí es que no nos vamos a quedar en el dolor, no nos vamos a quedar en el sufrimiento, no nos vamos a quedar toda la vida allí. Dios nos va a levantar de esa tierra a un mejor lugar, conforme a la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu, y conforme a sus promesas. Aleluya. Osa Ramaki alabasaya, Padre. Osa que te rebequí alaba. Oh Señor, nosotros no éramos dignos, Señor, pero todo lo hiciste por amor a ti mismo, bendito Dios. Señor, ayúdanos a fortalecernos en medio de las pruebas, a fortalecernos en medio de las luchas y dificultades. Ayúdanos a permanecer en fidelidad a Dios, porque, Señor, solo no podemos, pero contigo de tu mano venceremos, buen Dios. Hoy en esta mañana aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo. Por eso, iglesia, en esta mañana dice la Escritura
Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban como cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se entrega en manos de pecadores. Levantaos y ven, se acerca el que me entrega. ¿Cuál fue el pecado del Señor en la tierra? Ninguno. Vino a traer un legado, iglesia. Vino a mostrarnos un reino que Él ha preparado para todos los que le invoquen. Vino en una gloria. Por eso cuando Él entró en esa entrada triunfal que vemos allí, que todos decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene, el Señor venía diciendo: yo soy el Dios de la salvación. Yo he venido a entregarles y a dejarles mi palabra, que es viva, que es eficaz. Y hoy entro en esta entrada triunfante. Pero mañana ustedes, los que hoy me alaban, me escupirán. Los que hoy me alaban, me señalarán. Los que hoy dicen Hosana, mañana dirán todo atropello y me escupirán. Pero lo interesante aquí es que a mí no me interesa lo que ustedes me hagan. Yo he venido a cumplir lo que mi Padre me envió a hacer. Y a mí no me interesa si ustedes hoy me escupen. Lo importante es que tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso la Escritura dice: oh Santo de Israel, es el tiempo, iglesia, y te lo digo hoy con mi corazón. Ora mucho por tu casa. Ora mucho por la economía de esta nación. Colombia está en un declive total. Y si vemos, las naciones enteras están vueltas nada. Los juicios de Dios están más que nunca. Ore por sus hijos. Ore por su hogar, por su economía. Porque la fidelidad o al final de los tiempos, Dios es el que te va a dar la salvación y la vida eterna. Y Dios es el que te va a coronar de favores y de misericordia. Porque el hombre podrá decir voy a hacer, pero el hombre sin Dios no podrá hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. A su nombre. Por eso, iglesia, levántate, iglesia, y cree a ese llamado. Dios necesita una iglesia avivada en este tiempo final. Una iglesia que avance, que conquiste, que no se detenga. Una iglesia que lleve ese mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Los tiempos están cumplidos, iglesia del Señor. Y si vemos nuestra nación, hay inundaciones, muertos todos los días. Se desató algo muy fuerte. Porque cuando el hombre deja a Dios, entonces quien gobierna al hombre no es el Dios todopoderoso, sino el Dios de las tinieblas. Y nosotros somos los encargados de traer luz en medio de las tinieblas. Con nuestra oración, con nuestro reconocer y arrepentirnos todos los días ante su presencia y pedirle a Dios la misericordia y decirnos: Señor, ayúdanos, porque no podrás, Señor, dejar que el parto se hunda, porque aunque hayan muchos que no te amen o que no te busquen, pero aquí está esta hija que sabe valorarte, Señor. Aquí está este hijo que sabe amarte, Señor. Aquí está esta casa que adora tu nombre, Dios. Aquí está todo en esta mañana. Por eso usted y yo nos tenemos que levantar, sacudir nuestras paredes, nuestras casas y decirle: Señor, todo lo que no te agrade de esta casa,
quítalo, arráncalo, limpia mi casa, purifica mi casa, con tu espada de justicia barre y trae tu presencia, Dios mío, y gobierna mi hogar, porque si mi casa es gobernada por ti, habrá paz, habrá gozo, habrá salud, habrá bienestar, habrá todo, porque tú eres el Dios que bendice a aquel que hace la voluntad. Por eso hay hogares puestos nada en caos. Lugares que, Dios mío, Padre, uno le da dolor ver niños perdidos a corta edad. ¿Pero por qué? Porque le han dado la espalda a Dios. Y créanme que Dios no va a tener por inocente al culpable, como dice su palabra. Por eso, iglesia, el legado que Dios nos deja en este tiempo es orar sin cesar. Y que de verdad reconozcamos que está a punto de sonar la trompeta, iglesia, y que hay una morada esperando por ti y por mí. Entonces valoremos eso. Cuando el Señor Jesucristo resucita, es el fundamento de la fe cristiana. Hace más de 2000 años se levantó, caminó. Hace más de 2000 años Él se levantó. Hoy lo que hacemos nosotros es como una conmemoración a lo que ya se vivió, a lo que ya fue. Y por eso hoy, domingo, que decimos que es domingo de resurrección, necesitamos resurgir. Somos nosotros la iglesia. Necesitamos de Él todos los días. Necesitamos que su sangre nos limpie. Necesitamos que su amor nos llene. Necesitamos que su presencia habite. Y necesitamos que nos encamine al buen camino, que es nuestro Señor Jesucristo, que vive y que reina y que viene pronto. A su nombre. Por eso, 1 Corintios, y ya vamos a terminar porque vamos a orar hoy. Vamos a entrar en oración fuerte, iglesia, porque necesitamos ver la benéfica mano de Dios moverse a favor nuestro. Y necesitamos, iglesia, respuesta de Dios. 1 Corintios 15:55 dice, ¿cómo dice? Léalo, por favor. Logra, papi, dice: ¿dónde está, oh muerte, qué? Tu aguijón. ¿Dónde sepulcro? Victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? La muerte no lo pudo detener. Amén. Porque cuando Satanás creyó que acabó con la vida del Señor, lo que no sabía el diablo mientras celebraba era que él se iba a levantar al tercer día. Y que le iba a mostrar que lo vencía, venció la potestad, venció los principados, venció. ¿Sabe por qué? Porque Él es el vencedor, Él es el 3 veces santo, Él es el alfa, Él es omega, Él es principio, Él es el fin, Él es el que tiene el poder. Por eso la muerte no lo detuvo, por eso el aguijón no pudo hacer, por eso el sepulcro se tuvo que abrir para que el Señor saliera al tercer día y dijera al mundo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su nombre. Eso está en Juan 11:25-27. Él es la resurrección, aleluya. Él es la vida y nos ha dado vida y vida en abundancia, iglesia del Señor. Él es el único que tiene ese poder. Y aunque tú y yo moramos en esta tierra, nos levantaremos al final de los tiempos para recibir a nuestro Rey cuando venga en majestad y gloria.
Aleluya, porque vendrán en las nubes y todo ojo le verá y toda lengua confesará que es nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que nunca tuvieron que ver con nada serán echados al lago de fuego de azufre. Dios mío bendito, eso sí va a ser terrible, pero sabes, tú y yo, lo que hemos creído, seremos allí un solo cuerpo en adoración. Estaremos allí diciéndole santo, santo. Estaremos allí abrazados con Él. Estaremos en esa preciosa cena del Señor. Estaremos diciéndote gracias, Jesús, porque pagaste ese precio tan alto en la cruz, porque derramaste tu sangre y hoy soy tu hija, coheredera con Cristo Jesús, por el reino de Dios, por ese reino que nos prometió y ese reino que sigue vigente y que está allí esperando que la iglesia sea levantada y nos unamos en un solo abrazo con el Señor. Por eso usted esta mañana levántate, porque si Jesús venció el pecado, nosotros en su nombre lo vamos a vencer. Porque si fue las potestades vencidas, usted también tiene poder para vencer a Satanás. Si Jesús pudo, nosotros en su nombre podemos. Por eso allí Él está hoy sentado a la diestra del Dios Padre, y hoy está allí gozoso, mirando hacia la tierra a sus hijos, dándonos fuerzas, dándonos esa llenura, esa fortaleza para avanzar en medio del caos, en medio de la circunstancia, en medio de lo que se mueve. Por eso hoy el Señor está aquí. Yo quisiera, aunque no le dije al mío que colocara esa alabanza, y hoy vamos a cantar esa alabanza de Anita. Ayúdame a recordar, bendito el nombre de Cristo. Esa que dice: inmolada en el Calvario,